Bueno, acá estamos. Entonces, vamos a ver, ahora que ya sabemos cómo se carga un capacitor, vamos a ver un problema eh, curioso, me parece, eh, que ocurre cuando tenemos un circuito en donde hay un capacitor y el circuito por el circuito empieza a fluir energía y el capacitor se empieza a cargar. Entonces, vamos a hacer una consideración muy simple y van a ver que hay un problema ahí en el que nunca nos habíamos fijado. Entonces, fue Maxwell quien se dio cuenta de lo que estaba pasando y planteó un arreglo a las ecuaciones, a la ley de Ampère, que nosotros no hemos visto hasta ahora. Eso nos va a permitir llegar a la ecuación de ondas, que es lo que vamos a ver más adelante. Así que es relevante esa adición de Maxwell. Entonces el problema es el siguiente. Imagínense un capacitor que está acá. Encontré esta figura en donde hay un capacitor de caras planas, pero de forma circular, digamos, pero un capacitor plano, podríamos decir, ¿no? Y supongamos que al capacitor lo empezamos a cargar. Está descargado, eh, tanto esta cara como la otra. Espero que se vea bien, si no me avisan. Y el capacitor se empieza a cargar a través de una corriente I que lleva cargas a esta placa del capacitor. Por otro lado, mientras ocurre el transitorio, las cargas positivas se van de la otra placa del capacitor y se va cargando, por lo tanto, el capacitor con carga negativa. Bueno, hasta ahí sabemos todos qué es lo que ocurre, así que, bueno, vamos bien. Les digo, el problema no es muy complicado, así que creo que lo van a entender sin más problemas. Pero bueno, ese es el problema. Entonces, supónganse que ahora ustedes quieren calcular el campo magnético cuyo responsable es la corriente I que va cargando el capacitor. ¿Está bien? Entonces, tomamos un cable plano, digamos recto, perdón, rectilíneo. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, voy a hacer la ley de Ampère. Entonces, hacen un lazo circular de radio constante. Ese lazo, ese camino es el camino DS, que ven acá, o de delta S, según esta figura, pero es un camino C. Y bueno, calculo la integral de línea del campo B, que me va a dar la corriente encerrada. Entonces, hacemos esa integral. Bueno, la corriente sabemos que es responsable del aumento de la carga, entonces lo que se va cargando acá es la tasa de carga del capacitor, es la corriente, por conservación de la carga. Entonces todo lo que llega va cargando el capacitor, eso es esta ecuación. La ley de Ampère en su forma tal como la conocíamos está acá, y en su forma diferencial. No la vamos a hacer en materiales magnéticos, están expresadas como si hubiera cargas en el vacío. Y entonces el campo acá es algo muy fácil, ya lo hemos calculado. El campo de un cable recto es la integral de camino sobre el camino de S cerrado, B de dl, el dl no está acá, pero es el diferencial de camino, igual a mu0 por la integral de la densidad de corriente que está pasando por el cable, por la superficie encerrada por la curva de S. Esa superficie es esta superficie que está acá en celeste y se llama S1. Bueno, eso es igual a mu0 por I. Hasta ahora no hay ningún problema, ¿no? Es algo que ya hemos resuelto otras veces. Entonces, bueno, hasta ahí todo bien. Ahora, fíjense que lo único es que esta corriente está cargando un capacitor. Y al cargarse el capacitor, empieza a desarrollarse un campo eléctrico, que es el campo eléctrico que va a ser resultado de la acumulación de cargas superficiales en uno y otro
y en otra placa, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, tenemos este resultado que está bien obtenido. Ahora bien, ese resultado que obtuvimos, que es que la integral de B de L es igual a mu0 por I, tiene que valer para todo S, no solamente para esta superficie, sino para cualquier otra superficie que tenga como borde al camino delta S. Entonces, eso es lo que dice la ley de Ampère. Entonces, en particular tiene que valer para la superficie S2, que tiene su borde en la curva de S, pero que es como una bolsa que se extiende más allá de la región en donde está el cable y se cierra esa superficie o pasa por el espacio entre las dos placas del capacitor. Entonces, fíjense lo que ocurre. Lo que ocurre es que a través de la superficie S2 en particular, no pasa ninguna corriente, no hay ningún J que pase a través de la superficie S2. Entonces, ahí hay una aparente paradoja. Es decir, ¿cómo puede ser que calculemos bien el campo? Y el campo se mide bien, no hay ningún problema, pero ¿qué es lo que pasa con la ley de Ampère cuando la superficie, en vez de ser S1 que intersecta el cable, es S2 que pasa por otro lado, de tal manera de nunca atravesar la corriente? Entonces ese problema no vamos a analizarlo muy en detalle, les voy a contar cómo lo resolvió James Maxwell. Entonces, él pudo identificar que había otro término en la ley de Ampère que no estaba contabilizado en esta versión de la ley de Ampère. ¿Y cuál era ese término que faltaba? Ese término que faltaba era un término que era proporcional a la derivada temporal del campo eléctrico E en el capacitor. Entonces, con ese término, la ley de Ampère, donde no hay corriente a que atraviese una superficie, uno usa el término de E y te da el mismo resultado que a través de una superficie atravesada por una corriente. Entonces, en particular, él se dio cuenta que mu0 por I, que es el resultado de la integral de caminos sobre la superficie de S, sobre el camino de S, perdón, es igual a mu0 por epsilon 0 por la integral a través de por el flujo a través de la superficie S2, de la derivada del campo eléctrico acá adentro, de la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Entonces, lo que obteníamos para la superficie S1, que era mu0 por I, equivalía a en una superficie S2 que no pasa, que no corta al cable, a este flujo, al flujo de la derivada de E. Obviamente, esto es cuando elegimos una superficie S2. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando, en este caso, cuando E es constante? Bueno, cuando E es constante es porque ya el capacitor se cargó. Y en ese caso, si se carga el capacitor, ya no circula más corriente, porque ya la carga no se puede acumular más. Entonces, en ese caso, cuando E ya pasa a ser estacionario y ya no depende más del tiempo, este término es cero y la corriente también es cero porque deja de circular ya que está saturado, digamos, el capacitor de carga, en cuyo caso estos dos lados de la igualdad pasan a ser cero. Entonces, fíjense, es una división muy importante. Igual tiene que cambiar muy rápido el campo eléctrico para que este término sea realmente importante. Obviamente, una vez que esto se cargó, todo esto es cero. Es solamente válido esta corrección de Maxwell a la ley de Ampère cuando hay un transitorio, pero cuando hay estado estacionario ya no corre más. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la ley de Ampère con la corrección de Maxwell? Queda como la conocíamos antes. Usamos casi siempre, cuando hacemos la ley de Ampère, vamos a usar siempre estos dos, obviamente el primer miembro y también el primer término del segundo miembro, pero también no hay que olvidarse que aparece otro término cuando el campo eléctrico cambia.
Por lo general, como les digo, este término da 0 cuando analizamos la ley de Ampère y hay corrientes infinitas, entonces no hay ningún capacitor que se esté cargando, digamos. Entonces este término no es 0, no lo tenemos en cuenta, entonces sigue aplicándose, seguimos aplicando esta versión de la ley de Ampère. Pero en casos como este, digo, la derivada de E respecto al tiempo agrega una corrección. Entonces, bueno, ya en breve vamos a ver la importancia de este término para deducir la ecuación de ondas, es decir, la ecuación que rige ondas tales como la luz, cuyas propiedades vamos a ver extensivamente en la segunda parte de la materia. Bien, ¿se entendió más o menos? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, les pido que lo lean después tranquilo, tranquilas, que la revisen bien, y que se queden tranquilos y tranquilas también que en los problemas de estacionarios de ley de Ampère, el término este no juega ningún rol, pero acuérdense que cuando haya campos variables en el tiempo, porque esta materia no es solamente sobre estados estacionarios, ya lo hemos visto, ya estamos viendo transitorios, así que nos estamos permitiendo que los campos cambien en el tiempo. Acuérdense que cuando cambia el campo eléctrico, como cuando cambiaba el campo magnético en Ampère, en Faraday, hay que tener en cuenta esa derivada respecto al tiempo. Este término de acá se denomina normalmente corriente de desplazamiento, también se denomina así. Es un término bastante poco descriptivo de lo que sucede, pero bueno, ese es el nombre que tiene, corriente de desplazamiento. Bueno, muy bien. Eso se los quería dar ahora porque ahora estamos más o menos familiarizados con la forma en la que se carga un capacitor, y este es un problema que quedaba medio afuera de lo que habíamos visto y me parecía oportuno traerlo a colación. Bueno, ahora vamos a seguir viendo circuitos en transitorio. Y ya vimos el RL, vimos el RC para cargar un capacitor, y ahora vamos a ver un circuito en donde tenemos R, L y C. Los tres conectados en serie en un circuito en donde la corriente empieza a circular. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, interrúmpanme si quieren, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, sigamos con los circuitos. Entonces, les decía, circuito que tiene una resistencia, una inductancia y un capacitor. Vamos a ver qué pasa cuando empieza a correr la corriente por el circuito. Antes, no sé, me pareció interesante, no sé si es tan importante esta diapositiva, pero básicamente lo que yo les cuento es que si ustedes se acuerdan que si bien la ley de Kirchhoff no es la ley de Faraday, la ley de Kirchhoff solamente se aplica a campos conservativos cuando no hay variación del flujo magnético, muchas veces uno puede hacer como si estuviera calculando Kirchhoff y haciendo que en la inductancia hay una variación del potencial que depende de L y de la derivada de I respecto al tiempo. Entonces, si yo quiero hacer como si fuera Faraday, sumatoria de V de los potenciales en cada punto del circuito igual a 0, yo puedo inventar un VL como una caída de potencial en una inductancia, y esto es las reglas para ponerlos con el signo adecuado. Entonces, si ustedes optan por la ley de Faraday y poner lo que era Kirchhoff en el primer miembro
y lo que es eminentemente ligado a la inductancia en el segundo miembro, bárbaro. Sigan los signos y va a andar todo bien. Si ustedes optan por hacer que todo sea como en Kirchhoff y representar, representar el término el término no homogéneo de Faraday como si fuera una caída de potencial y resolver el circuito como si fuera Kirchhoff, tampoco hay problema, siempre y cuando respeten este signo. ¿Se acuerdan que cuando vamos en el sentido de la corriente, de arriba, desde antes hacia después, en el sentido de la corriente, la variación del potencial es negativo? Entonces, cuando voy desde en contra de la corriente, el VR, la caída de potencial, una resistencia, es positiva. Lo mismo con el capacitor y de esta manera para la inductancia. Pueden elegir ustedes cómo hacerlo. Y después esto también lo vimos, cómo prestar atención a la relación entre Q y T, perdón, entre Q e I cuando tenemos distintas situaciones. Eso tiene que ver con la conservación de la carga, que también lo vimos en la clase anterior, y la divergencia de J. Entonces, si se está descargando el capacitor, I es igual a menos de Q de T. Si se está cargando el capacitor, I es igual a dQ de T. Nada, son cosas que ya hemos visto antes y que quedaron acá, así que opté por no borrarlas y si ustedes quieren las pueden consultar. Bueno, vamos entonces a nuestro circuito RLC. Entonces, el circuito es el siguiente. No vamos a tener una batería, sino que vamos a tener un capacitor que está cargado. Entonces, ese capacitor que está cargado se va a descargar. Y lo que va a pasar es que las cargas, a partir del tiempo cero en que está completamente cargado hasta el tiempo infinito, esas cargas van a empezar a circular y obviamente ustedes ya se imaginan que la corriente va a empezar a disiparse porque hay una resistencia acá. Entonces partimos de un voltaje inicial en el capacitor que va a ser máximo y después las corrientes van a empezar a circular y va a empezar a jugar la oposición de la inductancia y la disipación en la resistencia, además de la carga y descarga del capacitor. Entonces vamos a ver qué es lo que le pasa a la corriente. Entonces, inicialmente, las cargas positivas en el capacitor inicialmente cargado van a querer ir para este lado. Entonces la corriente se va a poner en marcha en sentido horario. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre para tiempos posteriores. ¿Se entendió por qué no hay fuente? Yo cargué un capacitor con una fuente y después ahora lo conecto al capacitor ya cargado con estos dos elementos, una L y una R, y empiezo a descargar el capacitor y veo qué pasa con la corriente. Bueno, me frenan ustedes si hay algo que no esté claro. ¿Sí? Perdón. Sí. ¿El capacitor entonces funciona como una especie de batería, digamos? Sí. No me quedó claro. Sí, funciona como batería en el sentido que proporciona cargas, pero acordate que la batería proporciona cargas de manera permanente, ¿no? Garantiza diferencia de potencial constante la batería. Entonces, esto no ocurre acá. A medida que se empieza a descargar el capacitor, porque sus cargas empiezan a ir para otro lado, el capacitor, la diferencia de voltaje en el capacitor va a caer. ¿Se entiende? Sí. Pero es como una batería en el sentido que es el que provee inicialmente de las cargas. Sí. Claro. Hasta ahí nomás la analogía. Nada más. Claro, sí. O sea, no es algo que se regule solo, es algo que va tirando carga hasta que se queda sin cargas. Claro. La batería provee carga sin cambiar la diferencia de potencial entre sus bornes, si querés. Claro. Entrega y el potencial entre los dos, entre el polo positivo y negativo de la batería, ni se entera. Este capacitor entrega su carga y a consecuencia de eso cae la diferencia de potencial entre sus placas, porque no tiene infinita carga para proveer. ¿Sí? Ahí. Bueno, entonces vamos a estudiar qué pasa en el tiempo, qué ocurre en el tiempo. Obviamente la corriente no va a ser
estacionaria, la corriente va a variar en el tiempo. Vamos a ver qué pasa con la corriente. En particular, algo parecido a la corriente, o sea, algo que nos va a dar la corriente en el circuito, es el voltaje en el capacitor. Entonces, como los cables son equipotenciales, siempre lo son, entonces vamos a ver cómo varía en el tiempo este voltaje V entre estos dos puntos, que es el mismo voltaje entre las dos placas del capacitor, porque todo esto está al mismo potencial y todo esto está al mismo potencial. Bien, signos. Bien, supongamos que el capacitor está completamente cargado y se empieza a descargar. Entonces dijimos que cuando se descarga, I es igual a menos dQ de T. ¿Se acuerdan? Entonces, esa es la ecuación que... César, Sí, el menos es porque se está descargando, ¿no? Pregunta boluda, pero por las dudas. sí. Bueno, estoy viendo hace como media hora y no me cerraba. El menos es porque se está descargando, pero igual, acordate, yo te pido que vayas a la clase de la última clase, la anterior, y ahí te fijes por qué te apareció el menos. Agarrá divergencia de Ah, fuerza. sí, creo que ya sé qué es. Después lo reviso bien. Después lo revisas Creo, tranquilo, pero sí, podemos sí. decir ahora que si se está descargando, pones el menos. Ok, ¿Está bien? gracias. Sí, No, sí, sí. no te quedes con eso, te aconsejo. Fíjate por No, qué. sí, creo que sé dónde viene, pero sí, después lo releo bien. Dale. Entonces, I es menos de Q de T, y Q es, y la carga que hay en, en la placa del capacitor es proporcional al voltaje entre las placas, algo que ya hemos visto hace bastante tiempo, qué relación hay entre la carga en una placa y el voltaje entre las placas. Bueno, hasta ahí nada de otro mundo, pero fíjense que si yo meto el Q lo meto acá adentro, puedo sacar I en función de B. Entonces, bien, entonces, la corriente, yo voy a suponer que en este momento, ni bien empieza a descargarse el capacitor, la corriente va a correr en el sentido horario. Entonces, si yo recorro el circuito en el sentido horario, voy a ir en el mismo sentido de la corriente. Entonces, ¿cómo queda la ley de Faraday? O si ustedes quieren, la ley o el formalismo de Kirchhoff para este circuito. Bueno, entonces va a quedar que el voltaje en este capacitor es entonces, paso de acá, de la placa negativa a la positiva, entonces acá es positivo, es igual a menos, o sea, V, perdón, menos RI, porque voy en el sentido de la corriente, entonces acá va a haber una caída de potencial, como lo paso del otro lado al término me queda con un más, pero si estuviera en el primer miembro quedaría con un menos, como lo hacíamos en Kirchhoff, y eso es igual al segundo miembro, sería donde aparece L de I a de T. Si ustedes quieren hacer como si siguiera aplicando Kirchhoff, lo pongo del otro lado y aparece un menos porque estoy yendo en el sentido de la corriente y ahí se aplica en el sentido de la corriente, voy BL, la diferencia de potencial sería a través de la inductancia es negativo. Tengo que considerarla negativa. Por eso acá aparece un más cuando está del otro lado. Eso tranquilo, no se vuelvan locos, locas, se fijan después en los signos y va a quedar claro. Y si no queda claro, me pregunto. Así que, pero bueno, esto yo lo copié porque está en el libro, está igual que en el libro para que ustedes puedan seguir el libro si quieren. Perfecto. Entonces, no hay más nada porque hay un capacitor que está acá, que es V es igual a Q sobre C. El término de la inductancia que va a aparecer mientras la corriente esté variando en el tiempo es es la inhomogeneidad de la ecuación de Faraday y la caída de potencial en la resistencia que está en el segundo miembro y por eso tiene un más. Ok. Pongamos todo en función de V corta. O sea, sabemos que I es de Q a de T y Q es igual a CB. Entonces, si yo derivo de Q a de T acá, me queda C por dB a dt. Si le meto un menos, me queda I.
entonces yo puedo reemplazar, y si derivo de vuelta, me queda este término como la derivada segunda de b respecto al tiempo 2 veces. Y también lo puedo poner en función de v, derivando esta expresión respecto al tiempo. Entonces, como me queda la misma ecuación esta, pasando todos los términos para este lado, para el primer miembro, me queda así. Ustedes lo hacen después tranquilo, pero así queda. Derivada segunda de b respecto a t 2 veces, más r sobre l derivada de b respecto a t una vez, más 1 sobre LC derivada b igual a 0. No hay ninguna derivada acá. Bueno, ¿cómo se llama esta ecuación? Esta ecuación se denomina ecuación diferencial homogénea, porque es igual a 0, no tiene ningún término independiente, de segundo orden a coeficientes constantes. ¿Cuáles son los coeficientes? 1, que acompaña la derivada segunda, r sobre l, que acompaña la derivada primera, 1 sobre LC, que acompaña la función sin derivar. Y esto probablemente, creo yo, lo han visto. Así que vamos a hacer como si lo hubieran visto. Así que no es mucho, hay que seguir una técnica para resolverla y es, diríamos, el escalón siguiente en complicación respecto a las ecuaciones diferenciales que ya vimos. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Recapitulamos. Si tenemos una ecuación diferencial de este tipo, con coeficientes, donde i dos veces es la derivada segunda, i' es la derivada primera, e i no está derivado, acompañado por a, b y c constantes, eso igual a 0, lo que hacemos es armar un polinomio característico donde la incógnita es r. Este polinomio tiene r como, tiene a r al cuadrado, r, esta es la incógnita que tenemos que sacar, con a, b y c que lo sacamos de la ecuación, y r me va a dar una raíz real y una imaginaria. Si la raíz real se llama lambda y la raíz imaginaria se llama mu, la solución es i igual a una constante por e a la lambda t coseno de mu t, más otra constante de integración que se obtiene mediante las condiciones iniciales, e a la lambda t, o sea, igual que acá, con la raíz real, seno de mu por t. Entonces, agarro la ecuación, calculo, cambio las derivadas por una función, por una incógnita r, despejo r de este polinomio, con las raíces tengo la solución. Polinomio característico se llamaba ese polinomio que nos daba las raíces para construir la solución. Bueno, esto es matemática, así que si lo aprendemos bien, tenemos el problema resuelto. Entonces, siguiendo esta forma de solución, después lo miran tranquilos, tranquilas, no se hagan problema. Esto es solamente un paso para llegar a la solución. La solución, si lambda es alfa y omega es mu, como vimos acá, me va a quedar así, que la solución para el voltaje en el capacitor es e a la menos alfa t, constante de integración a determinar por coseno de omega t, más la otra constante de integración a determinar por seno de omega t. Donde, en este caso, es menos alfa, perdón, más menos y omega son las raíces del polinomio característico. A y b dependen de las condiciones iniciales. Y dependiendo de qué momento empezamos a medir el tiempo, podemos quedarnos con solamente omega t o seno de omega, con coseno de omega t o seno de omega t. Así que
también es una propiedad de los senos y los cosenos. Ya vamos a ver eso. ¿Qué más faltaba? Y bueno, las raíces del polinomio característico van a depender de los coeficientes a, b y c, que en el caso de nuestra ecuación, a vale 1, b vale r sobre l y c vale 1 sobre lc. Bien, espérenme un segundo. Bien, entonces, las soluciones tienen esta pinta. Ahora vamos a ver cuánto vale omega y cuánto vale alfa. La solución puede ser con coseno de omega t o con seno de omega t, dependiendo de en qué momento empecemos a contar el tiempo. Vamos a quedarnos con coseno de omega t y vamos a ver si podemos sacar la solución. Entonces, quedándonos con b igual a 0, tenemos que b larga igual a 0, porque empezamos a contar el tiempo cuando se empieza a descargar el capacitor. Ya vamos a ver que es una solución que es la solución justa. La solución, el voltaje va a tener esta pinta. Bueno, A hay que determinarlo todavía por las condiciones iniciales. Y alfa y omega van a depender de R, de L y de C. Entonces, derivamos de B a dt, teniendo Perdón, César, una pregunta. Sí, O sea, estableciste arbitrariamente que B es igual a 0 porque establecimos que en tiempo t0 sí. se empieza a descargar el capacitor. Sí, sí. Si ponemos esa condición, lo que hace el libro es ya sacarte de encima este término, porque cuando vos apliques la condición inicial, B te va a dar 0. Lo hace de antemano. Lo hace de O sea antemano que el libro. para todo ejercicio que resuelva ahora, ¿considero que B es igual a 0? No. Vamos a llegar a una expresión más simple para resolver todo este tipo de ejercicios. Así que Genial. no se preocupen, que es solamente yo les estoy mostrando cómo resolverlo. Y un poquito más tarde, hoy, les voy a mostrar una manera de resolver circuitos mucho más fácil que esto. Bueno, vale. Pero es Perfecto. una deducción para que vayan viendo cómo se va complicando la cosa, pero al mismo tiempo siguiendo las cuentas. Pero bueno, no sé, hasta este momento, hasta el momento que están viendo ahí la diapositiva, estas son todas las soluciones posibles. Bueno, si empezamos a contar el tiempo, si a partir del tiempo, fíjate que si A fuera 0, en el tiempo 0, cuando se empieza a descargar el capacitor, el voltaje, este término, B por el seno de omega t, t es 0, entonces Sí. seno de 0 da 0. Entonces no Sí. podés tener un voltaje 0 en tiempo 0 si en el tiempo Claro. 0 está el voltaje máximo. Entonces, tiene que ser máximo el voltaje en el tiempo 0. Y el único que te garantiza que tenga un valor máximo en t igual a 0 es el coseno. El coseno, claro. Por Está bien, está bien. por ese lado viene, pero yo para no Genial. complicarlo. No, yo porque ahora que lo decís, sí, ahora me cierro. O sea, porque no entendía porque era justo el término B. Bueno, claro, yo pero no, está bien. les estoy bajando línea, sí, pero tiene algo tiene sustento, digamos, la bajada de línea, es para que no nos olvide, para que vean la solución general, y lo que me interesa es ver cómo llegamos y vemos qué solución obtenemos. Genial. Pero sí, es consistente, ¿sí? Buenísimo, gracias. Fíjense que después vamos a ver la solución final. Y después, si vos querés correr el t de manera de que empezás a contar el tiempo cuando se descargó completamente el capacitor, también lo podés hacer. Y en ese caso, te vas a quedar sin A y aparece un B. Pero bueno, Claro. este no es las condiciones iniciales. Estoy bajando línea, pero tiene sustento, sí, tal cual. Bueno, pueden imprimir la frase esa si quieren. Ok, bueno, bien.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer acá, chicos? Lo que vamos a hacer es, este es el modelo de solución. Entonces, tenemos el modelo de solución. Le podemos tomar las dos derivadas y reemplazamos la función y sus derivadas, las reemplazamos dentro de la ecuación diferencial. Total, ya tenemos la solución. Entonces, eso vamos a hacer. La solución que proponemos es esta, la derivada de la solución es esta, la derivada segunda de la solución es esta. Entonces, metemos todo dentro de la ecuación. Queda simplificamos los a por e a la menos alfa t y llegamos a esto. Todavía no vamos a sacar las condiciones iniciales, ¿está bien? Vamos a elaborar un poquito con esto. ¿Qué nos queda? Nos queda este choclo que está acá. Bien. Asusta, pero tiene solución. Fíjense, hay un término que depende de omega t, hay términos que depende de hay un término que depende de coseno de omega t, hay un término que depende del seno de omega t, acá hay dos términos, uno que depende de coseno de omega t y otro del seno de omega t, y acá hay otro de coseno de omega t. Bien, todo esto se tiene que acomodar para todo tiempo y dar 0. Entonces esa es la condición, que todo esto sumado tiene que dar 0 todo el tiempo. Entonces fíjense cómo se tienen que acomodar las cosas para que siempre dé 0. Bueno, ¿cómo se satisface esto? Bueno, hay una propiedad que las funciones coseno y seno, no sé si lo vieron, pero son linealmente independientes, como si fueran dos vectores ortogonales. No sé si vieron ustedes serie de Fourier. Pero, si no las vieron en la serie de Fourier, les cuento. Para que esto dé 0, todo lo que acompaña a coseno de omega t tiene que sumar y dar 0. Y todo lo que acompaña a seno de omega t sumado tiene que dar 0, independientemente. Entonces lo que voy a hacer es juntar todos los términos dependientes de omega t y voy a sacar factor común coseno de omega t, perdón, todos los términos dependientes de coseno de omega t y los voy a agrupar en un término y todo lo que acompaña a coseno de omega t tiene que ser 0 para que esto sea 0 y voy a juntar todos los términos que tengan seno de omega t, saco factor común seno de omega t y todo lo que esté acompañando a seno de omega t tiene que dar 0 independientemente. Entonces me voy a quedar con dos ecuaciones. Por un lado, todo lo que tiene seno de omega t lo igualo a 0 y me queda que 2 alfa omega menos r omega sobre L igual a 0. De acá yo saco alfa y alfa me da r sobre 2L. O sea, saqué la raíz del polinomio característico de la ecuación. Esto lo podría haber sacado también con agarrando el polinomio característico y resolviéndolo también. No hay ningún problema. Por otro lado, los términos que acompañan a coseno de omega t los agrupo y para que la suma anterior larga dé 0, todo lo que acompaña a coseno de omega t sumado tiene que dar 0 también. Entonces eso implica que alfa cuadrado menos omega cuadrado menos alfa sobre r por r sobre L más 1 sobre LC tiene que dar 0. Lo cual implica que, bueno, me da una relación un poquito más compleja, que omega cuadrado, que es la raíz que a mí me interesa, depende de alfa. Y si como yo ya obtuve alfa, puedo completar con el alfa que saqué antes y me queda que omega cuadrado es esta expresión que está acá. Fíjense que en omega cuadrado entra L, entra C, entra R y entra R. Entran los tres coeficientes. En alfa no está C. En alfa está R y está L. ¿Le suena esto? Es parecido al circuito RL en ese sentido. Bueno, entonces, este omega cuadrado es un número real. Entonces, ¿para qué? Y positivo. Entonces, para que esto siga siendo siempre mayor que 0, omega cuadrado, este término tiene que ser mayor que este.
Entonces, para que omega sea real, la ecuación anterior implica que 1 sobre LC, esto, que es positivo, tiene que ser más grande que esto que se le resta, si no, esto va a pasar a ser menor que 0. Y en el caso que es igual, esta 2 se anula y omega me da 0. En cuyo caso coseno de omega t se transforma en una constante. Bien. Si tomamos en el caso en donde 1 sobre LC es estrictamente mayor que R cuadrado sobre 4L cuadrado, vamos a estar en algo que se llama el caso de bajo amortiguamiento. Quiere decir que el R no es tan grande como para liquidar toda la corriente rápido. Ya vamos a ver qué es rápido y qué es lento. Bajo amortiguamiento quiere decir que R no es tan grande. Entonces la corriente se va a ir disipando de a poquito y va a dejar que jueguen tanto C como L un rato hasta que al final me quede sin corriente porque todo se va a ver disipado en la resistencia. ¿Se dan cuenta que al fin de cuentas en el tiempo infinito me voy a quedar sin corriente porque todo se va a ir disipando acá en R? Y cada vez voy a tener menos energía electrostática o magnetostática, porque electrostática porque hay un capacitor y magnetostática porque hay una bobina, cada vez me voy quedando con menos porque cada vez que pasa la corriente por acá voy transformando parte de esa energía en calor. Bueno, va amortiguamiento entonces en la corriente, quiere decir tengo una resistencia donde se me está yendo la energía. Entonces, reemplazo y me queda la solución para B. A es igual a menos R sobre 2L por T coseno de omega por T. La solución cuando la amplitud de B es máxima en T igual a 0. ¿Cómo nos queda la corriente? Menos C por dV de T y me queda este choclo que ven acá. Entonces, solución. ¿Qué pasa con la corriente? La corriente oscila, seno omega T y coseno omega T, no hay que ser muy genio para decir, bueno, cuando yo veo seno omega T y coseno omega T, veo algo que hace, está oscilando, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Que seno omega T y coseno omega T quiere decir algo que oscila, que sube, baja, sube, baja, sube, baja, perfecto. Y multiplicando, y en vez de tener un coeficiente constante, es la constante que multiplica esto que va oscilando de un lado para otro, se está amortiguando porque hay un E a la menos alfa T que cada vez, a medida que va progresando T, se va haciendo cada vez más chico y es como si me lo estuviera matando a la corriente, que es justamente el efecto de la resistencia. La resistencia es lo que hace que aparezca este término E a la menos alfa T y me mate, para tiempos muy grandes, me mate la corriente. Ven que dentro de lo complejo que tiene la complejidad de la solución se pueden ver los comportamientos bastante claramente. La corriente va a oscilar para un lado y para el otro tanto tiempo como lo que me permita la resistencia. Si la resistencia es muy grande no va a alcanzar a oscilar nada, que se va a morir la corriente. Si la resistencia es chica me va a dejar que oscile un poco yendo para un lado y yendo para otro la corriente hasta que finalmente se termine muriendo. Entonces, tanto B como I oscilan y son amortiguados por un factor que depende de R. Eso vale alfa. Entonces, fíjense que alfa depende de R. Si R fuera 0, este término da 1. E a la 0 es 1. Entonces ahí no hay amortiguamiento. ¿Cuánto es mayor o menor amortiguamiento? Bueno, ¿quién gana? Si alfa o omega. Si alfa gana sobre omega, porque los dos tienen las mismas unidades. Alfa tiene unidades de 1 sobre segundo y, y omega tiene unidades de 1 sobre segundo. Entonces, de radianes por segundo, pero es sobre segundo, ¿no? Entonces,
Si gana alfa sobre omega es porque si este cociente es grande, hay mucho amortiguamiento. Si este cociente es chiquito, el amortiguamiento no es tan grave, no hay tanta pérdida en la resistencia. Bueno, esto es lo que dice acá. Si alfa sobre omega es muy pequeño, muchas oscilaciones van a ocurrir antes que la amplitud decaiga considerablemente. Cuando alfa o la resistencia es cero, no hay amortiguamiento. Y en ese caso, omega se vuelve mucho más fácil porque falta el otro término y omega vale tan simple como esto, 1 sobre la raíz de LC. Entonces, fíjense que existe un desfasaje entre B e I. B varía como el coseno de omega t, e I varía como el seno de omega t menos algo por el coseno de omega t. No están sincronizados los dos. Eso también es algo que hay que notar. Si alfa sobre omega es muy chiquito, o sea, si R no cumple ninguna función, entonces el coseno, el voltaje en el capacitor varía como el coseno de omega t y la corriente varía como el seno de omega t. O sea, están desfasados en un cuarto de ciclo. Están en cuadratura. No es que cuando B es máximo, I es mínimo, sino que cuando la derivada de B es máximo, ahí la corriente es máxima. Y no me quedó acá el gráfico. Discúlpenme, porque no quedó bien este gráfico. Esperen que voy a tratar de mostrárselo mejor. Déjenme un segundo, les muestro cómo queda esto. Ahí vamos, se los muestro cómo queda. Disculpa, Sí. mientras una consulta. Decime. ¿Cómo dijiste que era la relación entre el seno y el coseno lo que te hacía poder sacar los coeficientes y decir que sumados tenían que dar 0? Yo para buscarlo después. ¿Ustedes vieron los vectores linealmente dependientes y linealmente independientes? ¿Se acuerdan? ¿Vieron eso, Sí. no? Bueno, hay algo parecido entre funciones. Hay funciones que si vos tenés una función que es la suma de algo por un coseno más algo por un seno, si esa suma da 0, entonces todo lo que acompaña al seno tiene que ser 0 y todo lo que acompaña al coseno tiene que dar 0. Entonces, eso se llama la ortogonalidad del seno y del coseno. Y eso se ve en la teoría de Fourier, cuando hacemos espectro de Fourier, pero no sé si ustedes lo han visto ya Fourier, creo que no. Pero lo importante es que si una suma de un coeficiente más un seno y otro coeficiente más un coseno da 0, eso implica que cada coeficiente por separado tiene que dar 0. Como si fuera el vector 0 como combinación lineal de dos vectores linealmente independientes. No te queda otra que la combinación lineal de ser, lo que sea que los dos vectores estén acompañados por constantes que tienen que ser 0. Así se llama. Bueno, ahí vamos. Ahí pude recuperar esto del... A ver si puedo. Esto. Ahora les comparto. Comparto acá. Ahí va. Y ahí va. Buah. Ahora yo les corrijo las diapositivas para que se entienda. Vamos a grabar. Ahí va. Muy bien. Ahí va. Ahora sí. Bueno. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Entonces, ¿cómo es el desfasaje? Porque vimos que hay un desfasaje. Cuando R es muy chiquito,
hay un desfasaje más o menos de un cuarto de ciclo entre el voltaje, entre la placa del capacitor y la corriente. Entonces vamos a verlo bien en un caso en donde la resistencia es bastante baja. Fíjense que acá está graficado cómo varía B en función del tiempo. Esta es la forma que tiene B. Si empiezo a tomar coseno de omega t, empiezo a contar desde que el voltaje en el capacitor es máximo, y ahí empieza, baja a valores negativos, y a valores positivos, y a valores negativos, y a valores positivos, y a valores negativos, pero cada vez con una amplitud cada vez menor, porque hay un término que me los va matando, y ese término es E a la menos algo que depende de R sobre 2L. Entonces eso me va matando en el tiempo el voltaje. Si yo grafico de la misma manera para una corriente, para una resistencia muy chiquita, la corriente, veo que cuando V es positivo, I empieza cuando V es máximo, I vale 0. Entonces, a medida que se va descargando el capacitor, la corriente sube. Cuando el capacitor está descargado, porque V vale 0, la corriente es máxima. Cuando la corriente sigue circulando en este sentido, en el sentido en donde es positiva, cuando la corriente deja de circular, el capacitor se termina de cargar, pero ahora con la carga invertida. De vuelta, cuando se empieza a descargar el capacitor, pero con la carga opuesta, la corriente empieza a circular hasta que el capacitor se descarga, y ahí la corriente es máxima, y así están desfasados uno por otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso sin amortiguamiento? En el caso sin amortiguamiento, si no hubiera esta resistencia, este B seguiría siempre con la misma amplitud. No decaería el B. Y tampoco la corriente no se disiparía porque no habría resistencia. Entonces, lo que va a ir pasando es que el capacitor se cargaría. Al cargarse no circula corriente, y al descargarse la corriente aumenta, y esa corriente alimenta la bobina que crea el campo magnético, que termina siendo máximo cuando la corriente es máxima, y cuando la corriente es máxima es cuando se descargó el capacitor. Entonces, es como que la corriente va yendo entre la bobina y el capacitor sin perderse, porque no hay resistencia acá, y va cargando alternativamente el capacitor en un sentido y el otro, y cuando se descarga completamente el capacitor en un sentido o en el otro, la bobina crea un campo magnético que es máximo cuando la corriente es máxima. Entonces, como que se presta la pelota el capacitor y la bobina. Si no hubiera pérdida, se pasaría la pelota uno a otro eternamente, digamos. ¿Se entiende más o menos qué es lo que está pasando? ¿Quieren que lo explique de vuelta? Sé que puede ser complicado. No se entiende. Bueno, ¿se entiende? Bueno, espero que sí. Entonces, punto 1, entonces vamos de vuelta acá, para el caso cuando hay corriente. Punto 1, capacitor cargado, fíjense, porque es máximo, es B, máximo. Corriente 0, me fijo la corriente, da 0, perfecto. Punto 2, corriente máxima, capacitor descargado, máximo campo magnético. Acuérdense que el campo magnético depende de I. Entonces, cuando I es máxima, el campo que genera esa I en la bobina es máximo. Entonces, me quedé sin carga en el capacitor, tengo máxima energía magnética en la bobina. Punto 3. El 3. Capacitor cargado en sentido opuesto a 1, corriente 0. Punto 4. Corriente máxima en el sentido opuesto a 2, máximo campo magnético en sentido opuesto a 2, capacitor descargado. Entonces voy pasando por esos regímenes hasta lo que me permita la resistencia. Si la resistencia es baja, puedo seguir así un tiempo más. Si la resistencia es muy alta, incluso puede ser que ni me deje cargar el capacitor con la carga opuesta. Eso depende de cuán amortiguado o no está
el circuito. Entonces, esa es la imagen del sube y baja. Es como que se acumula, si ustedes ven que la altura puede ser una medida de la energía potencial, es como que cuando la energía potencial de uno de los extremos del sube y baja es mínima, la otra es máxima. Y ustedes pueden decir, bueno, la inductancia tiene energía potencial máxima cuando la del capacitor es mínima y viceversa. Es en el caso de R igual a 0. Y cuando R es distinto de 0 es como si hubiera acá en los bujes hubiera un rozamiento. Entonces, parte de esa energía se va yendo en calor, digamos. Bueno, llegamos al descanso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿El RLC en serie? Me interesa que lo entiendan más allá de las cuentas. Las cuentas son inevitables, ¿no? Pero lo interesante es analizar el resultado que obtenemos desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista de los campos, y tener siempre en cuenta que todo lo que sea resistivo me va a comer energía, me la va a estar transformando la energía, porque nada se pierde, todo se transforma. Me va a estar pasando la energía a energía térmica, digamos, va a salir del juego electromagnético y se va a ir a la resistencia, se va a ir como en calentar la resistencia. Pero si la resistencia es baja, se conserva la energía electromagnética, uno se lo pasa al otro. Entonces, donde hay más corriente, cuando hay más corriente, el capacitor está descargado, eso implica una mayor cantidad de energía en la bobina, y cuando la bobina se descarga porque la corriente es cero, porque se acumuló toda la carga disponible en el capacitor. Por eso están desfasados la corriente y el voltaje en el capacitor. Bueno, descansemos un rato. Si quieren volvemos y 40. Así, salvo que haya alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, decime. Perdón. No hay Igual problema. es como hacer dos clases, pero es lo mismo, que es que cuando Ajá. hablamos de un capacitor, Sí. o sea, entiendo el concepto de que se acumula carga entre dos placas y por eso acumula energía Ajá. eléctrica Tal cual. y tiene una diferencia de potencial, etc. Tal Ahora, cual. con la inductancia, no entiendo a nivel físico, pero valga la palabra físico, no de la materia física, sino físico, de cómo está acumulando la energía magnética, o sea, qué es lo que tiene la inductancia, más allá de que tiene una inductancia. Digo, matemáticamente lo entiendo, físicamente no entiendo cómo se visualiza lo que está acumulando la inductancia. Bueno, hicimos unas cuentas, hace un tiempo atrás hicimos unas cuentas en donde nosotros pudimos ver que lo que pasaba en la inductancia es que imagínate que la inductancia es como un solenoide. Entonces, ¿qué pasa con el solenoide? Cuando pasa corriente por ese solenoide, aparece un campo magnético, porque el solenoide es una colección de espiras, ¿te acordás? Entonces, si le metes suficientes vueltas, vas a tener, cuantas más vueltas le pongas al solenoide, por la misma corriente, más campo vas a generar. Entonces, vimos cuánta energía, cuando se descargaba el circuito RL, vimos que toda la energía que se había disipado era energía que estaba estoqueada en el campo magnético de la bobina. Entonces, si bien en la bobina sigue circulando la carga, porque mientras la bobina crea su campo magnético, la carga está corriendo, no es como en el capacitor, que cuando se cargó el capacitor no hay más corriente. Cuando hay una corriente máxima, la bobina desarrolla su máximo campo magnético. Entonces vimos que la cantidad de energía disipada en un circuito RL, vimos que la cantidad de energía que estaba contenida en la bobina y que disipamos a través de la resistencia dependía del campo magnético al cuadrado. Entonces, haciendo una analogía, lo que decimos es, el campo eléctrico de un capacitor es la materia, es el elemento a través del cual podemos acumular energía. Ese campo eléctrico va a decaer cuando lo descargue al capacitor. Y de la misma manera, en la bobina, cuanto más corriente haya, voy a tener mayor campo magnético, entonces el campo magnético va a ser la medida de acumulación de energía en una bobina.
Y si vos ves la densidad de energía en las cuentas, creo que fue la clase anterior o la anterior, en las cuentas vos ves que la energía acumulada en una bobina depende del cuadrado del campo magnético. Y la energía acumulada en un capacitor depende del cuadrado del campo eléctrico. Entonces es como si vos acumulás energía. Lo acumulás. Y después lo descargas. O lo podés transferir al otro, lo podés disipar, como sucede con la corriente, con la resistencia. ¿Se entendió ahí un poco mejor? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, tipo, No es que visualizar el se... hecho de que lo que acumula energía es el campo que se genera en la bobina. Claro, claro, no es que se acumule como que se empiece a apilar las cargas como en el capacitor. La acumulación de energía en una bobina se produce mientras la corriente fluye por la bobina. Pero lo que estás haciendo en la bobina es crear un campo magnético que cuando no hay corriente no hay campo magnético. En el caso del Por eso es que capacitor... perdón, pero por eso es que si le sacas el switch directamente te tiraría arco, porque toda esa energía que acumuló el campo magnético se Claro. disiparía en un instante de tiempo muy corto. Exacto, exacto. Ahí está. Ahí está, cerraste el círculo, ahí está. Bueno, si quieren, no sé, ¿hay otra pregunta? Ahora vamos a ver el circuito corriente alterna. Si no hay otra pregunta, arranquemos y 45. Tomémonos un tiempo, tomémonos unos 9 minutos. 10:45 volvemos. Descansen, aprovechen un rato para descansar y volvemos 11 menos cuarto. La grabación. Bueno, vamos a ver ahora qué sucede cuando la batería que tenemos en un circuito no provee una diferencia de potencial o una FEM constante, sino que, y como ocurre en la vida cotidiana, la diferencia de potencial entre los dos polos, los dos extremos de un circuito, varían de manera oscilatoria entre un valor positivo y uno negativo, con un periodo y una amplitud bien determinados. No sé si ustedes lo saben, pero en nuestras casas, la diferencia de potencial entre el neutro y el positivo de los enchufes oscila entre valores cercanos, ya vamos a ver, a los 220 voltios, con una frecuencia de 50 Hz. Eso quiere decir que se da un periodo cada 50 periodos por cada segundo. Es decir, hay 50 variaciones periódicas por cada segundo que transcurre. Entonces, hay circuitos de corriente continua, como ya estamos viendo, pero además hay circuitos de corriente alterna. Entonces, vamos a analizar ahora un circuito RLC, como vimos en el caso anterior, pero ahora vamos a colocar, en vez de solamente R, L y C, vamos a colocar además, había habido, ¿no?, una pregunta de, bueno, ¿qué pasa? Es como si no hubiera es como si el capacitor cargado funcionara como una batería. Bueno, ahora vamos a poner una batería, o lo que, para ser más correcto, vamos a poner una fuente. Esta fuente lo que va a provocar es una diferencia de potencial que va a establecer entre sus bornes de una manera cadenciosa, digamos, con una frecuencia omega, y entre dos valores fijos, oscilando, como decía, con una frecuencia omega, y con eso va a obligar a todo el circuito a comportarse a la misma frecuencia, a tener sus cambios a la misma frecuencia. A la corriente le va a imprimir la misma frecuencia de oscilación. Pero como vimos en el RLC anterior, voltajes y corrientes pueden tener la misma frecuencia de oscilación, pero estar desfasados en el tiempo en cuanto a su dependencia temporal. Entonces,
va a haber desfasajes, cambios de fase, desplazamientos en la fase de la oscilación, aunque los dos oscilen con la misma frecuencia. Entonces, bueno, ¿cómo se representa un generador de voltaje alterno? Con un círculo con un símbolo sinusoidal en el centro. De manera distinta a como lo veíamos en continua, que eran dos líneas rectas, una más larga para decir el polo positivo y una más corta para decir el polo negativo. Bueno, entonces, en vez de ser un B0 o un E constante en una batería, vamos a tener una fuente de voltaje alterna, donde el voltaje varía como B0, que es una constante, por el coseno de omega t. Como ustedes ya saben, el coseno de omega t, si t es el tiempo y omega es una constante, va a dar una sinusoidal, tal que en tiempo igual a 0 pasa por un máximo, y que tiene un periodo de 2pi sobre omega. 2pi sobre, al cabo de un tiempo igual a 2pi sobre omega, cualquier múltiplo de 2pi sobre omega, el coseno vuelve a tener la misma forma. Bueno, propiedades del coseno de omega t, que son en cuanto al periodo de lo mismo que el seno de omega t, pero que en t igual a 0 está en un máximo, mientras que el seno de omega t en t igual a 0 vale 0. Bien, entonces supongamos que tenemos este circuito, fuente de corriente alterna, R, L y C conectados en serie. Entonces, bueno, hacemos lo mismo que antes. Entonces tenemos, por ley de Faraday, caídas de potencial igual a L de I a de T. Entonces, haciendo todo de la misma manera y poniendo correctamente la variación del voltaje en el capacitor, nos queda B0 coseno de omega t, el voltaje de la fuente, más IR más L por dI a de t más 1 sobre C, la integral en el tiempo de la corriente. Este es el término correspondiente al voltaje en el capacitor. Bueno, nos quedó una ecuación complicada en donde aparece la derivada respecto al tiempo de la corriente en sí misma y la integral y la primitiva de la corriente, si quieren, respecto al tiempo. Entonces, a priori, es una ecuación que presenta sus desafíos. Bueno, ¿podemos resolver esta ecuación de manera diferente a como lo veníamos haciendo? Ustedes se acuerdan, propusimos una solución, después la derivamos, después la metimos dentro de la ecuación, después igualamos la parte de los senos a 0, la parte de los cosenos de omega t a 0, sacamos las relaciones. Bueno, fue bastante largo lo que tuvimos que hacer. Así que imagínense cómo quedaría resolver un circuito mucho más complejo que el que acabamos de resolver. Entonces, nos resulta importante tratar de encontrar una manera más fácil de resolver estas cosas para no perder tanto tiempo. Bueno, y hubo un descubrimiento notable hecho por este ingeniero alemán en 1893, Charles Steinmetz, que trabajaba en General Electric. Y el problema en esa época, como ahora, pero mucho mayor antes, es que no había computadoras que pudieran calcular tan rápido, pudieran resolver tan rápido las ecuaciones diferenciales como las que acabamos de ver. Entonces, había un gran interés en tratar de resolver este sistema de ecuaciones de una manera mucho más simple, que no insumiera tanto tiempo de cálculo. Entonces, él presenta un trabajo llamado Complex Quantities and Their Use in Electrical Engineering, en donde él muestra de qué manera ecuaciones como la que acabamos de ver son un problema súper simple de álgebra si en vez de trabajar con números reales, trabajamos con números complejos. Entonces, la gran ventaja de todo esto es que si nosotros usamos números complejos, no hace falta integrar. Y eso es un golazo, digamos. Es
buenísimo, porque entonces un problema de análisis diferencial o de análisis integral se transforma en un problema algebraico, en donde lo que hay que obtener son cantidades complejas en vez de cantidades reales, pero que se pueden manipular de una manera mucho más fácil que una integración. Este trabajo trajo innumerables cambios en la manera en la que se ven los circuitos, y de esa manera circuitos a priori muy complejos se pudieron resolver sin la necesidad de realizar integraciones numéricas. Entonces vamos a refrescar nuestro conocimiento de números, de números complejos. Algo que vemos en algún momento y decimos, bueno, esperamos no volver a ver esto, porque la verdad que, bueno, el tema es que los números complejos son muy útiles. Nosotros en física los estudiamos muchísimo, permiten resolver sobre todo ecuaciones diferenciales que son horribles y que en números complejos se vuelven muy fáciles. Entonces, a ver qué nos acordamos de números complejos. Los podíamos ver había una forma de representar un número complejo como una parte real más una parte imaginaria, ¿se acuerdan? Entonces, número complejo lo escribimos como una variable z, que consistía de una parte real que vamos a llamar x y de una parte imaginaria que va multiplicado por el número i. El número i, como probablemente se acuerden, es la raíz cuadrada de menos 1. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, un número complejo se representaba en un plano cartesiano, con el eje X la parte real, con la parte Y la parte imaginaria del número. Entonces quedaba como si fuese un vector. Ese vector tenía un largo R, que era igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y formaba un ángulo φ con el eje X, que es el eje de la parte real, que quedaba determinado como el arco tangente de Y sobre X. Bueno, hasta ahí, creo yo, no hay ninguna duda, ¿no? ¿Se acuerdan números complejos? ¿Alguien que no se acuerde? Estoy hablando chino. Definitivamente no me acuerdo de números complejos. Oh, bueno, es el momento ideal de agarrar el libro de álgebra e impregnarse de números complejos. Bueno. Bueno, recuerdo muy vagamente de análisis 2, pero muy vagamente. Pensaba que esto no me lo cruzaba más. Uy, no, te tengo mala noticia todavía. Bueno. Y sí, no, siempre llega más gente, sí. Igual, si me ahorran integral fea, los voy a mirar con mucho. ¿Cuál es el mal peor? ¿Viste? ¿Cuál es el mal peor? Bueno, desempolven entonces sus carpetas de análisis 2 y repasen un cachito los números complejos. Bien. Entonces, el número complejo consta de dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Lo bueno del número complejo es que lo podemos representar. Lo bueno del número complejo es que se puede representar como un vector en un plano. Eso es lo bueno del número complejo. Lo puedes representar como un vector en un plano, en donde la componente X, si vos querés usar cartesiana, la componente X es la parte real y la componente Y la parte imaginaria. Entonces, pero también hay otra forma de representar los números complejos en un plano, que es la representación de Euler o Euler, que es muy copada. Es un poco más difícil de entender, pero es mucho más práctica que la anterior. Entonces, recordemos bien cómo representaba el mismo z que ustedes ven a la izquierda. En notación de Euler, representa ese vector en coordenadas polares. Entonces, el módulo es R, y R es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, por e a la i phi. Y ustedes dirán, guau, ¿qué era eso? E a la i phi. Bueno, e a la i phi
es coseno de phi más el número i por seno de phi. Coseno de phi en la dirección x más i por el seno de phi en la dirección y. ¿Cómo se llama R? El módulo del número complejo y es un número real. Y phi se denomina argumento o la fase del número complejo. ¿Cómo se relacionan phi y R con X? De la misma manera que el pasaje de cartesiana a polares. Ok. Multipliquemos números complejos. Dios mío. Bueno. Encarémoslo. Juntemos fuerza y recordemos cómo se multiplicaban dos números complejos. Lo bueno que en la notación de Euler es una pavada. Z1 por Z2. Multiplico dos números complejos. Si Z1 es R por E a la I phi y Z2 es S por E a la I psi, entonces la multiplicación entre dos números complejos, Z1 y Z2, es en la multiplicación de sus módulos por E a la I más la suma de sus fases. Y es lo mismo que esto. Entonces, multiplicar estos dos es sumar estos dos. Es como si sumáramos dos exponentes complejos. Dos exponentes en un exponencial. Se suman los exponentes en la multiplicación. División. La división también es súper fácil en polares. Súper fácil. Z1 sobre Z2 es R sobre S por E a la I phi menos psi. Y elevar un número complejo a una potencia n es R a la n por E a la I phi por n. En vez de sumar, como hago en la división o en la multiplicación, multiplico. Si yo tenía E a la 2 y a la vez a la 3, eso es E a la 6, porque multiplico los dos complejos, los dos exponentes. Bueno. Listo, multiplicación, división y potencia están ahí. Y después había otra cosa que se llamaba el complejo conjugado, que es como si tomáramos un número complejo y se mira al espejo, donde el espejo está en el eje X. Entonces, si el número complejo es z igual a x más y por y, entonces complejo conjugado z con una barra arriba es x menos y. Entonces invierto la coordenada imaginaria, digamos. Entonces, si z es r por e a la menos si z es r por e a la i phi, z barra o z conjugado es r por e a la menos i phi. Y propiedades. El conjugado de la suma es la suma de los conjugados. Un número complejo más su conjugado me da dos veces la parte real, me da un número real. Un número complejo menos su conjugado me da dos veces por i la parte imaginaria del complejo. El conjugado del producto es el producto de los conjugados. Si z es real, si no tiene parte imaginaria, z conjugado es igual a z número z. Z al cuadrado, el módulo de z al cuadrado es el producto de un número complejo por su conjugado. Y si z es distinto de 0, 1 sobre z es el conjugado sobre el módulo de z al cuadrado. Bueno, son propiedades de los números complejos y sus conjugados. Pero fíjense que una pavada, cuando tomás el conjugado en polares, metele un menos al exponente y chao. Por eso, son cosas que si aprenden más o menos las reglas van a andar bien. Acuérdense, como recién dijimos con Melanie, la idea es con esto tener un camino más corto para abordar circuitos más complejos, sin tener que pasar por integrales tremendas, ¿no?
Así que creo que el objetivo justifica este medio que aprender números complejos o recordarlos. Bueno, entonces, ¿cómo llevamos esta lógica de los complejos a nuestro circuito? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como, ¿vieron Viaje a las estrellas? Muy viejo, ¿no? Star Trek, ¿viste? Que se teletransportan a través del teletransportador. Bueno, vamos a llevar nuestro problema, nos vamos a teletransportar al mundo complejo. Vamos a llevar los voltajes al plano de complejo. Lo vamos a resolver ahí y después vamos a volver al mundo real. Eso vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en el mundo complejo todo es más fácil. aunque el nombre de estos números nos indique lo contrario, ¿no? Entonces, tomamos el problema real, porque al final el voltaje que yo mido con un tester es un número real o un número complejo. No, un número real. Bien, concreto, un número. Dice tantos voltios. Así que el resultado de la solución de nuestro problema tiene que ser un número real. Pero nos vamos a ir temporalmente al mundo complejo para resolver ahí el circuito y como un problema, como una ecuación de números complejos, y una vez que esté resuelto en ese plano complejo, volvemos al plano de lo real. Entonces, vamos a ver cómo hacemos ese pasaje de lo real a lo complejo. Bueno, entonces veamos la FEM de la batería. La FEM de la batería es un número real. Es la amplitud de la oscilación de la FEM por el coseno de omega t. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Yo les pido que no se pierdan con lo complejo, qué sé yo, que vean bien lo concreto, que va a ser fácil. Bien, la FEM de la batería es B0 por coseno de omega t, donde omega y B0 están determinados. Si quieren en un circuito casero, omega es 2pi por 50 Hz. Y B0 es, si quieren, 220 o 240, bueno, o 110, como ustedes quieran. Perfecto. Número real. Entonces, este número real puede ser visto como la parte real de un número complejo. ¿Cuál va a ser el número complejo cuya parte real es esto? El número complejo cuya parte real es esto es, en notación de Euler, B0 por E a la I omega t. ¿Por qué? Porque B0 multiplica a E a la I omega t, E a la I omega t es coseno omega t más I seno omega t. Eso yo me olvidé de escribirlo, pero E a la I phi es coseno de phi más I por el seno de phi. Pero eso en cualquier libro de complejo está en las primeras páginas, así que hay un libro muy bueno, si lo quieren bajar, que se llama Variable compleja y aplicaciones de Churchill y Brown. Se los anoto acá. Es demasiado para lo que vamos a ver acá, así que van a usar las primeras páginas, así que, pero bueno, es una fuente de referencia para estudiar números complejos en álgebra. Así que, si quieren, lo leen de ahí. Bueno, entonces, esto, B0 coseno de omega t, es la parte real de esto. ¿Cómo es? Y bueno, esto es un número complejo que tiene como parte real, como la parte x, es B0 coseno de omega t, más I por Y, e Y es B0 seno de omega t. Entonces, yo puedo decir que B0 coseno de omega t es la parte real, es re, así se representa la función parte real de este número complejo, B0 por E a la I omega t. Entonces, me voy a poner a trabajar con este número, por más horrendo que parezca, y ahí en ese lugar la ecuación va a ser una pavada para resolver. Pero tengo que hacer el pasaje de uno a otro. ¿Cómo es el pasaje del mundo real al imaginario, al complejo? Pensar que esto es la parte real de este número complejo que está acá.
Entonces yo al final voy a tener que sacar la solución de mi problema y tomarle la parte real y ahí voy a volver al mundo real. La solución del problema va a ser la corriente. ¿Por qué? Porque el voltaje ya lo tengo, es un número conocido. Entonces lo que voy a tener que obtener como incógnita es la corriente, cómo varía la corriente. Entonces, a la corriente yo voy a proponer un modelo de corriente. Vamos a decir que la solución de nuestro problema va a ser una corriente que varía en el tiempo con una frecuencia igual a la frecuencia de la fuente de voltaje. O sea que toda la corriente en todos los lazos de este circuito, lo vamos a ver para todos los lazos, pero en particular para este circuito simple, la corriente va a oscilar con una frecuencia igual a la frecuencia de la fuente. Y le voy a permitir que esté corrida en el tiempo, de la misma manera que pasó con el RLC anterior transitorio. Es decir, que no esté variando al unísono con el voltaje, sino que pueda estar desfasada. ¿Cómo se representa esa fase? Agregándole una diferencia de fase phi adentro del coseno. Y va a tener una amplitud que es real, que le voy a llamar I0. Entonces va a oscilar, pero corrida en el tiempo respecto al voltaje. Ese corrimiento lo represento con la cantidad phi. Y la amplitud va a ser I0. Entonces, la corriente va a ser la parte real de un número complejo que voy a llamar I0 por E a la I omega t más phi. ¿Por qué omega t más phi? Porque le permito que tenga una diferencia de fase phi. Entonces, V va a ser V0 coseno de omega t. La parte real de V0 por E a la I omega t. Y la corriente resultante de que va a ser lo que voy a tratar de sacar, va a ser la parte real de I0, que es un número real, por E a la I omega t más phi. Como los exponentes están sumados, yo puedo separar el número complejo fíjense que piola, por E a la I phi, por E a la I omega t, como si fuera el producto de dos números complejos, porque se suman los exponentes. Vuelvan para atrás si quieren y fíjense cómo se representaba el producto de dos números complejos en la notación de Euler. Y entonces voy a poder agrupar, por un lado, E a la I omega t, que es lo mismo que tiene el voltaje, y por otro lado me va a quedar I0 por E a la I phi, donde phi es la diferencia de fase entre la corriente y el voltaje. Entonces, esto que acompaña a E a la I omega t va a ser una amplitud compleja. Esto va a ser algo que oscila, y esto va a ser un número complejo fijo, porque phi es constante. Tengo que averiguar cuánto vale phi, obviamente. I0 también tengo que averiguar cuánto vale, todavía no lo sé. Pero ambos son constantes. Entonces, todo esto que acompaña a E a la I omega t, todo esto, va a ser un número constante, complejo, que voy a llamar I tilde. Entonces, I tilde va a ser I0 por E a la I phi, y eso es I0 por coseno de phi más I seno de phi. Ya imagino que debe ser quizá para algunos de ustedes muy rápido lo que estoy diciendo, porque necesitan un poco de práctica en complejos, pero repasen complejos y van a ver que esto vuelve bastante rápido. Entonces, I0 coseno omega t más phi, que es lo que queremos en realidad encontrar, es la parte real del número complejo I tilde, que es I0 E a la I phi, por E a la I omega t. Y ahora fíjense cómo todo se vuelve súper fácil. Ya casi pasamos el máximo esfuerzo de entender complejos. ¿Preguntas? Perdón, pregunta. Sí. Anterior a la diapositiva anterior. Sí. Ese I tilde, entonces, dijiste que es la parte real. No. Sería entonces
Y tilde no es real, es complejo. No, claro, pero cuando lo bajás a la siguiente, la última igualdad, Sí. que decís, sería la parte real de ese y tilde. El i que querés obtener es la parte real de i tilde multiplicado por e a la i omega t. Este es, Está bien, pero i es complejo, i sí, tilde es complejo, vale esto. sí, E i sí, tilde multiplica otro número complejo, que es e a la i omega t. sí. Entonces, este producto es también un número complejo. Si tomo la parte real de ese número complejo, saco la corriente que ando buscando cuando resuelva el circuito. Está bien, genial. Sí. Y 0 es real. Y 0 es real. Y 0 es número real. Porque es el que aparece, es la amplitud de la corriente que quiero medir, ¿no? Pero i tilde tiene i 0 adentro, pero también tiene este numerito que es complejo, ¿no? Bueno, repásenlo tranqui después y se van a ir confundiendo menos, digamos. Pero está todo bastante claro, no hay ningún error en estas partes, así que léanlo después tranquilos, tranquilas y van a poder acostumbrarse, estoy seguro. Les tengo fe. Bueno, ¿qué es lo mejor que hay? Y ahí está el hallazgo de Steinmetz. Que si yo derivo un número complejo, es una pavada. Si yo derivo un número complejo como los que acabamos de ver respecto al tiempo, la derivada del número complejo equivale a multiplicar el mismo número complejo por una constante. Esa es la clave del descubrimiento de Steinmetz. Entonces, imagínense que queremos derivar el número complejo que recién acabamos de ver, i tilde por e a la i omega t. Queremos derivar eso, donde i tilde es complejo, pero es una constante, o sea que la derivada no le hace nada, y solamente la derivada va a atacar este número complejo que es e a la i omega t. Bueno, la derivada de i tilde por e a la i omega t respecto al tiempo, sale el i tilde afuera porque es una constante respecto al tiempo, tiene adentro i0 y phi, que ambos son constantes, entonces me queda que es i tilde por la derivada del e a la i omega t respecto al tiempo. Y la derivada del exponencial es lo que acompaña al tiempo por el mismo exponencial. Entonces me queda que la derivada de i tilde por e a la i omega t es el mismo i tilde por e a la i omega t multiplicado por i omega. Entonces, fenómeno. Ya está, en vez de derivar, multiplico por i omega y es lo mismo. Ahí está la clave de la simplificación que generó esta analogía que puso en manifiesto Steinmetz. Y de la misma manera, integrar, entonces derivar la corriente compleja equivale a multiplicarla por i omega, una pavada. Y de la misma manera, integrar la corriente equivale a multiplicarla por 1 sobre i omega. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? La primitiva de i tilde por e a la i omega t respecto al tiempo, sale i tilde afuera porque no depende del tiempo, integro esto, la primitiva de e i omega t es 1 sobre i omega e a la i omega t, y me queda esto. Entonces, si hay que integrar i, lo multiplico por menos i sobre omega. O lo que es lo mismo, ¿se acuerdan ustedes, no? Que una cosa es dividir, es lo mismo decir 1 sobre i omega que menos i sobre omega. ¿Por qué? Porque multiplico por i arriba y abajo, y por i me da menos 1 y arriba me queda i. Entonces, esto es lo mismo que esto. Entonces ya está. Si hay que derivar, multiplico por i omega. Si hay que integrar, multiplico por menos i omega o multiplico por 1 sobre i omega. Y se acabó el problema. Entonces, con esas reglas... eso, tenía una pregunta. Si hay que derivar 2 veces, ¿por cuánto hay que multiplicar? ¿Por qué número hay que multiplicar i tilde por e a la i omega t? Si ahora hay que derivar 2 veces.
Profesor, menos omega cuadrado. Ahí está, claro. Exacto. Muy bien. Ya aprendieron a derivar en complejo. Súper. Vieron que es fácil, pero hay que acostumbrarse. Es así el tema, sí. Muy bien. Ahora volvamos a nuestro viejo y querido, ya, no sé si tan querido, pero a nuestro RLC en serie. Entonces, tenemos que enfrentarnos a esto, a este integral. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al plano complejo, vamos a plantear complejos, y toda derivada va a pasar a ser i omega, y toda integral va a ser menos i sobre omega, por la misma función. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? La ecuación es lineal. Eso quiere decir que simplemente podemos meter, podemos hacer cada uno de los términos de la ecuación compleja. Eso no se hagan problema porque vamos a ver ecuaciones lineales acá, no vamos a ver ecuaciones no lineales. Entonces, en este caso vale. Entonces me va a quedar, la ecuación compleja va a ser, en vez de B0 coseno de omega t, esto va a ser, lo que es lo mismo, la parte real de B0 e a la i omega t. Y en vez de E, y esto va a ser la parte real de R por I tilde E a la I omega t, más L por la derivada respecto al tiempo de I tilde E a la I omega t, más 1 sobre C, la integral de I tilde E a la I omega t respecto al tiempo. Esto es lo mismo que esto. La parte real de todo esto es esto. La parte real de esto es esto de acá. ¿Ya? Estamos por hacer el pasaje al mundo complejo. Entonces, saco la función RE, parte real, la saco y me queda la ecuación en complejo. B0 por E a la I omega t igual a R I tilde por E a la I omega t más L por la derivada de I tilde E a la I omega t sobre dt más 1 sobre C la integral de I tilde E a la I omega t respecto al tiempo. Pero a la derivada ya sé cómo la obtengo y a la integral ya sé cómo la obtengo. Entonces, en vez de derivada, multiplico E a la I tilde por E a la I omega t por I omega. Entonces me queda I omega L I tilde E a la I omega t. Y acá divido por I omega y me queda 1 sobre C I tilde por E a la I omega t. Fíjense cómo quedó la ecuación en compleja. Y lo genial de esto es que acá hay E a la I omega t, acá hay E a la I omega t, acá hay E a la I omega t y acá E a la I omega t. ¿Qué hago con todo eso? Chao. Lo simplifico. Entonces me queda B0 es igual a R por I tilde más I omega por L por I tilde más 1 sobre I omega C por I tilde. Fíjense qué simple que quedó. Ya a esta altura, con la ecuación en reales diferencial, no hubiéramos ni empezado a calcularla. Y ya acá tenemos una ecuación en donde la única incógnita que hay en esta ecuación es I tilde. Sacamos I tilde y listo, y se acabó el problema. Si yo sé cuánto vale... Ahora me gustan los números complejos. Vieron que le están empezando a gustar los números complejos. Claro. Tenían que tener alguna utilidad. Claro. Bueno, contágiense de la alegría. Bien. Alguna ventaja tenían que tener los números complejos, chicos. Entonces, ¿cómo despejamos I tilde? Bueno, sacando factor común. Pero acuérdense que esto es complejo. Son números complejos. Hay que tener cuidado, pero se va a simplificar bastante la situación. Entonces me queda B0 igual a R. Acuérdense, R es real, L es real, C es real, omega es real. Y acá aparece I omega L, 1 sobre I omega C, I tilde. Y ahora simplemente pasamos esto dividiendo y me queda que I tilde es B0 sobre R más I omega L más 1 sobre I omega C.
esta cantidad que está acá, este número de acá arriba es un número real. Es la amplitud del voltaje. Ese número es real. Pero lo que pasa es que el de abajo es complejo. Tiene una parte real, que depende de R, y acá hay otra parte que tiene un número I metido, que es un número imaginario. Entonces voy a tener que ponerme a laburar un poquito con eso. Pero bastante claro se resolvió para I tilde. Todo este número complejo que está acá abajo lo voy a llamar Z. ¿Qué se le llama ¿A qué se le llama Z en un circuito de alterna? A una cantidad que se denomina impedancia. La impedancia, para que se entienda, es lo que impide. Es lo que impide que la corriente fluya normalmente, o bien mediante una disipación porque hay resistencia, o mediante el efecto del capacitor o de una bobina. La inversa de la impedancia, ya lo vamos a ver, se denomina admitancia, es lo que admite, lo que permite. Entonces, no se hagan tanto lío por la etimología, digamos, el origen de la palabra. Pero todo lo que ven acá se denomina la impedancia del circuito RLC, este circuito RLC. Otro circuito va a tener otra impedancia resultante, ¿sí? ¿Cómo es Z? Z es entonces R más I omega L más 1 sobre I omega C. ¿Qué es lo que voy a hacer en este último término? Multiplicarlo arriba y abajo por I. Entonces, si multiplico arriba el 1 por I, me va a quedar I. Y acá, si multiplico por I abajo, I sobre I es 1, obviamente. Entonces, I por I me da menos 1. Entonces aparece un menos acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar la impedancia resultante? R es igual a 1 sobre a 1. Perdón, Z es igual a R más I por omega L menos I sobre omega C. Entonces, ¿cuánto vale la corriente? La corriente va a valer la parte real de I tilde por E a la I omega T, o lo que es lo mismo, la parte real de todo este choclo que hay acá, por E a la I omega T. No se olviden del I omega T que tacharon antes de resolver I tilde, ¿eh? No se olviden de eso. Lo tacharon porque no nos sirve para obtener I tilde, pero una vez que tenemos que recobrar la corriente, tenemos que volverlo a rescatar a la I omega T, ¿no? Entonces, I tilde es esto, multiplicando E a la I omega T. Entonces, para que quede en algo que podamos reconocer, va a haber que representar a Z en números complejos. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, Z va a tener una parte real, que es R, que es la resistencia, más una parte imaginaria que es omega L menos 1 sobre omega C. Eso ya lo acabamos de ver acá abajo. Saco factor común I acá y me queda omega L menos 1 sobre omega C. Entonces, si Z lo voy a representar en términos de notación euleriana como módulo de Z, que es un número real por E a la I tita, donde tita es la fase, si es así, lo represento así, y me queda que la parte real, que es IT, es B0 sobre el módulo de Z por E a la I omega T menos tita. Entonces va a haber que sacar tita y va a haber que sacar módulo de Z. ¿Cuánto vale cada uno de estos? Una vez que saqué módulo de Z y una vez que saqué cuánto vale la fase de Z, listo, resuelto el problema. Entonces, ya terminamos, ¿eh? Y la clase que viene vamos a analizar más en detalle cómo son los resultados. Hoy vamos a llegar a la solución. ¿Se acuerdan que el módulo un número complejo era la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, todo eso raíz cuadrada? Bueno, entonces el módulo de Z es R cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado. Esto es un número real. Y el tita es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces, si Z es este número complejo, entonces este Z va a tener una parte imaginaria que es omega L menos 1 sobre omega C
y R va a ser Z por el coseno de θ, es la parte real. Entonces ya está. Encontré θ, que es el arco tangente de esto, y encontré el módulo de Z, que es esto. Conclusión, ya tengo todo. Tengo B0, lo tengo B0 de los datos. ¿Cuál es la amplitud de la fuente de voltaje? Módulo de Z, esto que está acá. Omega T, omega lo tengo porque es la frecuencia de oscilación de la fuente, que viene en las características de la fuente. Si la fuente dice 50 Hz, es 2pi por 50. Y θ, que es el desfasaje, cuánto se desfasa la corriente respecto a la variación temporal del voltaje. Si es solamente, fíjense, una cosa interesante, que si R vale 0, si no hay resistencia, hay varias cosas acá que cambian. Entre otros, la tangente se va a infinito, con lo cual θ vale 90 grados, ponele. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa cuando hay mayor resistencia, cuando hay menor resistencia con los resultados. Pero básicamente ya hemos podido encontrar la solución a un problema que a priori parecía súper complicado, gracias a trabajar con números complejos, cosa que descubrió Steinmetz hace ya bastante tiempo. Bueno, creo que estamos. Sí, bueno, la solución final es esto, que es largo, pero lo pudimos resolver sabiendo simplemente números complejos y sus propiedades. Esto no lo hubiéramos podido hacer integrando la ecuación de Faraday, ¿no? Y mucho menos en el lapso de media hora. Bueno, preguntas, dudas. Yo creo que hay que desempolvar esos libros de números complejos y darle una ley, ¿sí? César, o sea que entonces, cuanto mayor sea la resistencia, esa parte imaginaria deja en algún punto de contar tanto. Claro. Y termino teniendo un sistema más parecido a los que vimos al principio. Claro, puede ser, claro. Claro. Acordate que ya vamos a verlo en la próxima clase. No me quiero adelantar, pero no sé si te diste cuenta vos, o se dieron cuenta ustedes en general, les pregunto, pero la bobina tiene algo de demorar. A la bobina no le gusta que vos la apures. Vos le decís, te voy a cambiar la corriente, y la bobina te dice, no, para. Yo me voy a oponer y voy a hacer que todo pase más lento. No voy a dejar que la corriente pase como si nada por acá. Me voy a adaptar, pero en un tiempo más largo. No voy a respetar tus tiempos. Entonces, vos vas a ver que cuando pase por la bobina, la corriente se va a trazar. Vamos a ver también que en el caso de los capacitores, la corriente se va a adelantar. Ya vamos a ver cómo es eso. Pero ese efecto de atraso, de adelanto que va a crear, que van a provocar la bobina o el capacitor, obviamente se van a atenuar a cero si el circuito es eminentemente resistivo. Si le encaja una resistencia que mate todo, este Z que vos ves acá va a ser casi horizontal. Entonces la parte real va a dominar al resto largamente. Y este término de acá abajo, fíjate, sí, se dispara. se lo va a llevar puesto estos dos, y es más, tu corriente se va a morir, porque cuanto más grande, si vos le das rosca a R, si le das rosca, le mandás un R muy grande, te va a terminar matando todo esto, y tu número I y tu I va a ser chiquito. Eso es lo que tenés cuando se te oxida un cable en tu casa. Generas un corriente cero, pero disipás como loco y ahí salta la térmica, digamos. Buenísimo. ¿Otra pregunta? Bueno, me imagino que pueden estar un poco superados hoy de temas y de conceptos nuevos. Así que bueno, como les digo siempre, tranqui.
vamos a rescatar en la clase que viene, vamos a rescatar el concepto, que es lo que siempre, a lo que siempre le prestamos atención, ¿no?